díselo. Por venir a la casa del Señor. Por lo tanto, vuestra casa, la casa del Padre. Bien, hoy tenemos, dije que iba a empezar el domingo, pero ha puesto Dios las cosas y las ha organizado de una manera para tener que empezar hoy y a mí exigirme el Señor el día que yo quería descansar, no me ha dejado descansar. Entonces, como que quien manda es Él y quien obedece somos nosotros. Entonces tenemos que decirle, bueno, lo que tú quieres, Señor, hacemos. Darnos las fuerzas necesarias y abre el corazón de la iglesia para que pueda percibir el mensaje que vamos a ir salteando, pero vamos a ir con esta nueva temática que viene encauzada con la que ya hablemos esta semana pasada. Estuvimos hablando, si ustedes recuerdan la temática de expulsar al enemigo, expulsemos 7 pueblos que representan características que estaban o podían estar en nosotros, que estorbaban nuestra vida de plenitud aquí en Canaán. Cuando hablábamos de Canaán no hablábamos del cielo, sino que hablábamos de la experiencia, de la felicidad y de la bendición en la tierra que Dios tiene para ti. Por lo tanto, hicimos una regresión, mejor dicho, un punto de cero, un punto de partida. Cerremos el domingo empezando de cero, dejando el pasado atrás. Porque si Dios se ha olvidado del pasado, ¿por qué no te vas a olvidar tú? Amén. Entonces hemos empezado, yo cuento que desde el domingo para acá hemos empezado de cero. Entonces si todavía había alguna herida abierta por ahí, darle ya los puntos con la palabra y dejarla cerrada. Amén. Ya lo examinó el médico, el doctor que se llama Espíritu Santo por medio de la palabra. Ya él dictaminó sanidad por medio de la palabra. No vuelvas ahora a sentir un dolor que no experimenta tu cuerpo cuando te ha sanado Dios. Y ahora empezamos la siguiente temática, que ahora sí tiene que ver con el cielo. Si Canaán era vivir la experiencia de la felicidad en la tierra, que tu matrimonio sea un matrimonio bendecido en la tierra, que tus hijos sean unos hijos que crezcan con la educación de la palabra en la tierra, que mi confraternidad en la iglesia nos llevemos todos prácticamente bien porque somos hermanos. Entonces ahora, una vez que hemos aprendido eso, ahora viene la temática que lleva por título La ruta de un arrebatado. Porque ¿cuántos se quieren ir con Cristo cuando Cristo venga por su iglesia? ¿Pueden decir un fuerte amén? Amén. Y para confirmación, levanta tu mano así yo te veo y di un fuerte amén. Amén. Porque si no levantas tu mano es que estás en duda o tu vida no estás llevando una vida cristiana como debes. Entonces me toca a mí como pastor hacerlo difícil y tratar contigo. Porque no solo tengo que tratarlos desde el púlpito, tendré que tratarlos abajo. Amén. Pero me tendréis que dar entrada. Amén. La ruta de un arrebatado. Durante los sucesivos días que vayamos intercalando el mensaje, como Dios nos vaya organizando juntamente con los ministerios, vamos a ir intercalando el mensaje cuando Dios lo diga. Pero atención, vamos a seguir los pasos de un hombre que literalmente fue arrebatado y experimentó una experiencia única en aquel entonces. Era el profeta Elías. Pues en la conformidad en cómo Elías fue descendiendo a diferentes lugares antes de terminar en el Jordán y ser arrebatado por un torbellino de fuego, nosotros vamos a tomar esa historia, la vamos a situar en la iglesia de Nueva Unción y vamos a ir paso a paso qué representa ese lugar, qué tenemos que quitar de nosotros en ese trayecto para llegar al punto que nadie sabe, pero que Cristo ya conoce en su mente y en su corazón y que en cualquier momento viene a por usted. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿estás preparado? Amén. ¿Estás preparada? Amén. Porque Cristo viene y que viene de verdad. Amén. Amén.
Amén. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aún sigue diciendo el texto. Luego nosotros, se sitúa Pablo, los que estemos vivos en ese momento, y se añade una palabra que no está en todas las versiones, pero sí en los textos griegos. Dice, y los que estemos y permanezcamos. No está en todas las Biblias. ¿Por qué lo han quitado? No lo sé, pero en los textos griegos sí está. Y permanezcamos. Porque Cristo va a venir a por una iglesia que permanezca. Para la iglesia que juegue a ser cristiano, cuidado, lo tiene difícil. Para el alma que juegue a ser cristiano, lo tiene difícil. Cristiano no es estar aquí en el culto y que el culto se viene como estamos, que palabra de honor que es una bendición y es una rabieta para el diablo, que Jehová lo reprenda. Esto forma parte de la vida cristiana. Venir a la casa de Dios, reunirte con los hermanos, extender la mano, saludar. Eso forma parte de la vida cristiana, pero eso no te hace cristiano. Cristiano te hace tomar los pasos de Cristo y aplicarlos a tu vida. Y empezar a vivir como Cristo te dice, y no como tú crees que se debe vivir la vida cristiana. Porque a veces nos permitimos libertades que Cristo a ti no te ha dado. Y me tomo libertades en mi vida cristiana y voy donde yo creo que puedo ir, pero Cristo me ha dicho que no vaya. Y me ajunto con gente que la Biblia me dice, no te ajuntes, ora por ellos, pero no te ajuntes, y yo me ajunto todos los días. O sea que a veces nos damos permisos y eso rompe la en Cristo. Y cuando Cristo venga va a observar qué permanencia tienes en tu vida cristiana. Y si tu vida cristiana es una vida cristiana de permanencia. Ahora, ¿cómo se alcanza la permanencia? Vamos a empezar. Vamos sin dilatación a meternos de lleno en el mensaje para no ser muy denso. Vamos a ver la ruta del profeta Elías. Pero antes de andar, antes de ponerse en movimiento, Primera de Reyes 17:5 dice: Él fue, es decir, Elías, él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Fue pues y habitó junto al arroyo de Querit, que está en el oriente de Jordán. Él fue e hizo conforme ¿a qué? A la palabra. Un sinónimo de esta frase, que podemos agruparla en una palabra, es obediencia. Antes de encaminar su vida para ser arrebatado en el Jordán, lo primero que hizo fue obedecer. Hoy va por ahí el tema. Hoy el primer punto es, antes de el domingo seguimos y ya vamos al primer lugar, el primer punto de partida, pero antes de ir allí, lo primero que hizo fue obedecer. Si hoy no logramos entender el concepto de obediencia y a qué, a la palabra, perdónenme, pero el siguiente capítulo de esta serie se va a quedar un poquito atrás. Si no empieza hoy a aprender lo que es obedecer su palabra, cuando llegue el domingo, si Dios no ha venido antes, usted va a ver que está retrasada o retrasado, porque todavía está sin obedecer la palabra del Señor. Fue pues y obedeció la palabra del Señor. ¿Sabes que el obedecer te convierte en un fiel? ¿Cuántos lo saben? Y si no lo sabías, hoy lo aprendes conmigo. Hay una diferencia entre un creyente y un fiel. La iglesia, aquí no, la iglesia en general, se incluye nueva unción. La iglesia de Cristo en todo el mundo está llena de creyentes, pero tiene pocos fieles. Porque el creyente es el que se fía de Dios cuando todo le va bien. Cuando no tengo problemas, cuando el pastor funciona, la iglesia funciona, tengo economía, tengo mercados, suplo mi necesidad, no tengo enfermedades, yo soy un buen creyente, yo me fío de Dios. ¿Cuántos se fían de Dios? Todos, ¿no? Todos somos buenos creyentes. Pero es que la cuestión no es ser creyente, es ser fiel. Y la diferencia entre un creyente y un fiel es que el creyente se fía de Dios, pero el fiel es aquel de quien Dios se puede fiar.
Amén. Y no es lo mismo que tú te fíes de Dios a que Dios se fíe de ti. Es distinto, es diferente. Porque la fidelidad es el resultado y el producto final de la obediencia a su palabra. Y cuando nosotros obedecemos su palabra, generamos una conducta de fidelidad, no porque nosotros seamos los número uno, no porque tengamos cualidades extraterrestres, no, sino porque le damos opción en la obediencia a la palabra que el productor de los diferentes aspectos del fruto llamado Espíritu Santo genere en nosotros fidelidad. ¿Me están entendiendo ustedes? Porque hasta este momento siempre hemos creído que genera el Espíritu Santo en ti el desarrollo cuando eres fiel. Fidelidad, el fruto de la fe. Fidelidad viene del griego pistis, que la palabra en concreto en su etimología es fidelidad, mantenerse fiel a una obediencia. Por eso las iglesias están llenas de creyentes que se fían de Dios, pero Dios no se fía de ellos, porque no obedecen su palabra y no son fieles. No pongáis serio, palabra de honor. ¿Sonríe que Cristo os ama? ¿Eso? Hombre, ya hemos echado a todos los extranjeros. Ahora es algo que necesitamos aprender. A ser obedientes. Yo el primero, evidentemente. Este mensaje me golpea a mí el primero. Y a mi casa. Conmigo mi casa. Tenemos que ser más fieles. Pero para eso tenemos que tener obediencia. Ahora puede decir alguno por ahí que estudie, que sepa un poco y me diga, pero pastor, la Biblia dice que la mejor obra del hombre es como un trapo de inmundicia, que el hombre no puede hacer nada fiable. Cierto es que por mucho que tú hagas, no es nada fiable ante Dios. Porque no vas a generar tú la fidelidad, la va a generar el Espíritu Santo cuando tú obedeces a su palabra. Y cuando tú obedeces a su palabra, Dios respalda la palabra de sus fieles. Aquí he dicho algo que es interesante. Dios respalda la palabra de sus fieles. Ahí viene Elías en un contexto diferente y dice, por mi palabra que no llueva. No nombró al Señor, no dijo por Jehová Todopoderoso, no dijo por mi palabra. Pero ahora el escenario está en el cielo. Vamos a llevar el escenario al cielo. Los querubines y serafines que conforman dos círculos alrededor del trono empiezan a revolotear. Dicen, ¿pero qué es esto? Que un mortal atenta contra la soberanía del Señor. Y ahora Dios, que todo lo sabe, pero que a veces pregunta, porque quiere saber la intención de tu corazón, que la expreses. Porque por mucho que tú ocultes lo que sientes, Dios lo conoce. Amén. Por mucho que tú intentes cubrir la falta, el error, y me atrevo a decir el pecado, Dios lo conoce. Amén. Y Él se levanta del trono y dice, a ver qué os pasa, angelitos míos. Mira que es que Dios mío, un mortal atentado contra tu soberanía. A ver, quitaros, dejadme observar quién es. Y cuando ve a Elías dice, pero si es uno de mis fieles. ¿Qué quieres? ¿Que no llueva? No te preocupes, que voy a respaldar tu palabra. Pongo la mano y no llueve por 3 años y medio. ¿Te has preguntado si la sequía por la que puedas estar viviendo o viviste, o pueda que vivas por tus malas acciones o por tu forma de no obediencia, es resultado de que eres fiel o no lo eres? Porque hay sequías que son permitidas por Dios en base a tu fidelidad, y hay sequías que nos vienen en las vidas ya no porque somos fieles, sino porque tomamos decisiones en contra de la obediencia de su palabra. Y para que yo sea arrebatado, ¿qué hace Elías? Hizo conforme a la palabra del Señor. El sentido griego de la palabra obedecer, en la traducción de la palabra en su etimología es upakouo. Muy bien, ¿qué has dicho, Isra? No pasa nada, yo lo tengo que decir para que vosotros sepáis de dónde la saco, por si alguno lo quiere estudiar. Eso significa obedecer. Pero escúchenme, esta palabra es compuesta por upo, que significa debajo de, y kouo, que significa oír o prestar atención. Si unen las dos palabras, significa estar debajo de alguien que es mayor. Aleluya, gloria a Dios. Estar debajo de alguien que tiene una autoridad mayor que yo. Pero no estás debajo como siervo, esclavo o pisado. Estás debajo porque necesitas aprender la autoridad que está por encima de ti. Amén. Eso significa obedecer. Y cuando obedeces la palabra se pone por encima de nosotros.
No para machacarnos, humillarnos, condenarnos, sino para, como ayo, como maestro, nos enseñe a nosotros cuál es la conducta que no sabemos y que nos equivocamos. Eso es lo que hacemos, obedecemos su palabra. Pero a veces tomamos decisiones erróneas, porque no obedecemos, no estamos debajo de la palabra, estamos por encima de la palabra. Permítame, de corazón a corazón, estoy dando puntadas finas al mensaje, pero no sé hacerlo de otra forma. Hay a veces, iglesia, que nuestro concepto, nuestra forma de vivir el Evangelio, no es una forma obediente a la palabra. Nos colocamos por encima de la palabra. Ya no es upo-kouo, ya es hiper-kouo, por encima de. Y después nos va la vida como nos va. Tenemos los problemas que tenemos, los choques que tenemos, porque Satanás se alimenta de las malas vibraciones. Que Jehová Dios lo reprenda. Amén. Con más fuerza que es el enemigo, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. Se alimenta de las malas vibraciones, de los malos sentimientos. Él no conoce tu corazón, mucho menos tu mente, no tiene capacidad para ello, pero sí intuye lo que piensas y lo que sientes por cómo actúas. Y si actúas en rebeldía, sabe que eres rebelde. Algo o alguien va a incentivar ese sentimiento que tienes para que se rompa la comunión de la iglesia. Y quiera Dios en esta tarde que haga lo que ya está haciendo, que es reprender, apartar y desechar cualquier impedimento demoníaco, y que sea Dios quien tome el control total de la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Yo a esto le doy un fuerte aplauso. Bien, seguimos. Y cuando obedezco, estoy debajo en su visión de la palabra. Entonces los simbolismos y representaciones de la palabra se pueden aplicar a mi vida. Si no, puedo conocerlos, pero si yo no vivo bajo la obediencia de la palabra, sigo haciendo lo que yo quiera. Conozco del culto, sé del culto, conozco cualquier tema bíblico, entiendo muy bien cuándo entra y cuándo salen los hermanos, pero es que resulta que sigo haciendo lo que yo quiero. Entonces la palabra no se aplica a mi vida. Amén. ¿Y qué símbolos y representaciones de muchos que tiene? He tomado unos pocos porque si no nos estiraríamos mucho y no quiero. Uno de ellos es la luz. La palabra representa la luz. Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies, tu palabra. Amén. Por lo tanto, un simbolismo, una representación de la palabra es que es luz. Amén. Y como luz ilumina en la oscuridad. Y hay a veces que andamos en tanta oscuridad que necesitamos, por el amor de Dios, doblar las rodillas, someternos en obediencia a su palabra, para que venga la palabra como lumbrera, para disipar las tinieblas y nos guíe en el camino hacia la luz. Pero a veces vivimos tan oscuros, ausentes del Señor. Me llamo cristiano, voy al culto, posiblemente tenga un cargo ministerial, un cargo del coro. Estoy aquí, sí, pero a veces vivimos al margen de Dios en la oscuridad porque no nos obedecemos a su palabra. Y cuando nos sometemos y obedecemos a su palabra viene como la luz, disipando las tinieblas. Amén. Aleluya. Pero también es un espejo, como dice, antes del espejo, espada, si no se me va el hilo. Como dice Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Porque cuando la palabra te da luz y se disipan las tinieblas, entonces puedes sacar la espada, porque entonces sabes con quién tienes que luchar. Amén. Porque cuando estamos en tinieblas sacamos la espada y hacemos como aquellos donde Dios nubló el conocimiento, sacaron la espada y empezaron a cortarse la cabeza entre ellos. Los confundió, no veían, sacaron la espada, escucharon ruidos y empezaron a golpear para defender su vida, pero mataron a su hermano y a su compañero que estaban luchando en la misma batalla. Por eso cuando no estamos obedientes a su palabra y la luz no ha disipado las tinieblas, a veces tomamos decisiones que hacen daño a otros. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y esto tiene que ser una sola piña. Amén. Donde no haya filtraciones. Gloria a Dios. Donde no haya notas discordantes, que uno sea más alto que otro, no todos por un igual. Amén. Porque el único que sobresale es Cristo, que está aquí. Pero cuando viene la luz y disipa las tinieblas, ves.
entonces sacas la espada, usas la palabra y cortas al enemigo que quiere hacerte daño a ti en la iglesia. Amén. Y entonces vienen los valientes de Jehová. Viene el chato, viene el chalato, viene el Marcos, viene el Ramón, viene el anciano Antonio, viene el Johnny, viene el Irra, viene el Falange, viene el Toñito, los siervos de Dios, y se ponen a mi lado. Y juntos, como tenemos la claridad de la palabra y se han disipado las tinieblas, sacamos la espada y luchamos a una todos juntos. ¿Quién se mete con nosotros entonces? Nadie. Porque tenemos el amparo y el camino y la lumbrera que es su palabra. Pero si no hay lumbrera, yo no llamo a nadie que luche a mi lado, prefiero luchar solo. Porque alguien me puede herir a mí y no quiero. Y a veces, aquí no es el caso que estoy gozando, estamos gozando, por eso lo digo, porque es ahora. En otros sitios he tenido que luchar solo y llorar por las noches, porque si llamaba a alguien a luchar conmigo, en vez de luchar con mi enemigo, luchaba contra mí. Y no somos llamados a luchar contra nadie, sino que tenemos lucha contra carne y sangre, no, contra principado y potestad. Luz, espada, fíjense, mensaje sencillo pero necesario, pero también es agua. Porque una vez que la luz nos ha iluminado y ha disipado las tinieblas y podemos sacar la espada, nos vamos a cansar luchando. Entonces viene la espada para darnos sed. Viene el agua de la palabra para darnos sed y para limpiarnos si hay alguna herida en la batalla. Limpiar a ver cuán grande es la herida que tenemos. Porque a veces decimos, mira cuánta sangre tengo, mira que es que me han hecho daño, pero escuchen que es una pitera así pequeñica, que es así pequeña, pero como abulta tanto la sangre, decimos lo que realmente no es. ¿Por qué? Porque no nos hemos limpiado con la palabra. Y cuando te limpias con la palabra como agua, ves que no es tan grande la herida. Dale un fuerte aplauso a Dios si lo vas a hacer con ganas. Hemos luchado con la espada de la palabra y ahora el agua nos refresca, nos limpia, vemos el agua, si no es nada. Esto me da un puntino, me pongo una tirita y ya está. Pero es que también esto me santifica, porque dice Efesios 5:26, la santificó habiéndola purificado en el lavamiento por el agua de la palabra. Porque cuando llegas al nivel de la representación de la palabra como agua, empiezas a vivir en santidad. Entiendes que la limpieza no es solamente algo externo, sino que nace desde el interior. Por eso dice Cristo que desde vuestro interior correrán ríos de agua de vida. Amén. Y no lo dice en singular, lo dice en plural, ríos, porque son muchas las operaciones que el Espíritu Santo quiere con la iglesia. Y segundo, porque un río no se estanca, un río está en continuo movimiento. Escuchen, usted tiene el río del Espíritu, no tiene una balsa ni un estanque, tiene el río del Espíritu. Deja que se renueve todos los días. Quítalo del pasado, manténlo del presente y espéralo del futuro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí, luz nos disipa, fíjense cómo Dios organiza las cosas. Espada, puedo luchar. Agua, me refresco, me santifico y me miro las heridas. Y ahora dice que la palabra también tiene la representación de alimento, de pan. Porque luego estoy fatigado, necesito comer. Porque cuando alguien tiene hambre, un día me dijo un familiar de Barcelona, escúchame, cuando vayas a comprar, vete con el estómago lleno. Porque si no, como tienes hambre, vas a comprar de todo y lo que compras es por tu deseo en ese momento. Y te gastas más de lo que necesitas. Escucha, no le hago caso, siempre voy a comprar cuando a mí me peta. Pero así me pasa muchas veces lo que me pasa. Que me gasto lo que no tendría que haberme gastado o no tengo. Cuando alguien está falto del alimento de la palabra, yo el primero cometo muchos errores. Porque me tomo la autonomía del evangelio a mi forma. Empiezo a hablar como yo quiero, a decir lo que yo pienso, a creerme lo que no soy. Porque no tengo alimento, porque estoy pasando hambre. Pero cuando viene la palabra y me alimenta, entonces entiendo que la necesidad que tengo está suplida exactamente por la palabra. Gloria a Dios. Pero la palabra no me malcría. No me consiente los vicios. La palabra no me consiente los malos hábitos. Yo soy muy consentidor de mis hijos o de mis hijas ahora pequeñas. Quiero un paquete, le compro un paquete. Quiero otro, le compro otro. No dándome cuenta que le estoy perjudicando
los dientes, la caries, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero consentirla. La palabra no hace eso con nosotros. Nos da el alimento necesario para que crezcamos. No consiente tus vicios ni tus berrenchinas. No consiente lo que a ti te parece. Que va, te da lo que necesitas para que aprendas a vivir con ello, para que camines y para que Dios tome el control de tu vida. Pero luego del alimento también dice que la palabra, conforme a Marcos, venga, solo Marcos, en la parábola del sembrador es una semilla. Porque una vez que hemos comido y que hemos pasado el proceso, necesitamos volver a sembrar. ¿Y cómo sembramos? Sembramos con la palabra. La semilla representa la palabra representa la semilla. Siembro con la semilla. ¿Y dónde? ¿Dónde tengo que sembrarla? Bueno, ¿saben que hay una iglesia por allá abajo? Aquí en Santiago, ¿no? Por allá abajo, fuera de Galicia. Hay una iglesia, si me escuchan mis amigos me matan. Hay una iglesia donde hay muchos camareros del reino. ¿Saben ustedes los que son los camareros del reino? No tengo aquí. ¿Y la cestilla del dinero? Déjame la cesta. Está aquí abajo. Mira. Un camarero del reino es el que se sienta en la silla y está con la bandeja de plata, de oro, de bronce. Y cuando predica el hermano, ¡ay! Aquí. ¡Ah! Toma, que está aquí. ¡Ay! Toma, que está aquí esta palabra. Toma, que está aquí esta palabra. Pero él no te come. Sirve, pero no come. Cuando la palabra se ejemplifica en tu vida, como la semilla, es que tú siembras la palabra para comerla tú. Para aplicártela a ti. Y para vivirla con los tuyos. Cada uno que coma como puede, como bien quiera. Aliméntate tú y alimenta a los tuyos. No sirvas la palabra a nadie, que aquí no hay camareros del reino. Todos somos comensales. Todos comemos de la palabra. Y una vez que hemos comido, entonces sí. Jeremías 23, 29 compara la palabra de Dios como un martillo que quebranta la piedra. Porque hay a veces que cuando comemos nos autoexalzamos creyendo que lo que tenemos es nuestro y endurecemos el corazón al sentimiento del pueblo. Pero viene la palabra como martillo y empieza a golpear diciendo que no es un corazón de piedra, que es un corazón de carne, que tienes que sentir la herida de la iglesia, que tienes que sentir la herida del hermano, que no es... ¡Que Dios nos ayude! Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y cuando nos ha golpeado la palabra como martillo y ha quitado cualquier sentimiento nuestro que a veces sentimos como personas, que yo la predico y bajo, los hermanos por hacerme bien porque me quieren, qué bien, y yo digo, ¡guau! Es que soy un fiel. Ya estoy poniendo mi corazón de roca. Ya no siento por la palabra, siento por mi ego. Es que no hay quien me aguante. Y tiene que venir la palabra haciéndome pumba, y rompiendo la piedra para que mi corazón empiece a sentir que no, que si aquí funcionamos es porque Dios quiere. Si llegamos es porque Dios lo permite. Y si hay bendiciones porque estaba en el plan de Dios que esta iglesia fuese bendecida. ¿Y por qué? Porque hay obediencia a su palabra. Y la iglesia está siendo obediente a su palabra. Y cuando ya hemos golpeado, hay un problema ya que nos dice Santiago capítulo 1 versículo 23, que la palabra es como un espejo. Y ahí vamos a ver nuestro reflejo. ¿Por qué no es antes el espejo al principio? ¿Por qué lo he puesto ahora? Porque este trayecto que os he ido marcando de la palabra llega hasta este momento. Y cuando hemos vivido tanto, uno tiene que hacer un recordatorio de realmente quién es. Y el único que te va a decir, o la única que te va a decir quién eres, no es tu mujer, no. Y tampoco es tu marido, es la palabra. Si yo quiero ver si ha nacido algún defecto en mí, tengo que reflejarme en la palabra. Hay defectos que se siembran en el corazón que no se ven hasta que pasen años. Hay actitudes que se guardan en el corazón que no se manifiestan hasta que haya un problema. Hay sentimientos en el corazón que no se ven ni se manifiestan
Estoy hablando contigo, te doy la mano, me tomo un café, disfruto contigo, te pego un abrazo, pero ha pasado algo puntual y eso que estaba ahí, que no sé cómo se sembró, ha brotado y ha roto una comunión entre dos hermanos. Para que no llegue ese punto, viene este mensaje. Y ahora llegamos al espejo. Y en el espejo nos miramos. Ahí hay un poquito de antipatía contra mi hermano Irra. Uy, ¿cómo ha nacido eso ahí? Somos de carne y hueso. Y lo llevamos por naturaleza. Por eso necesitamos el espejo de la palabra. Para cuando veamos eso, Señor, que venga la palabra y que nos vaya quitando. Y entonces Jeremías 23-29 viene la palabra en representación de fuego. Y cuando ya has visto por el espejo, viene otro significado que es el fuego y quema aquello que tú le estás diciendo que queme. Amén. Pero Dios no va a hacer nada en tu corazón que tú no le pidas. Aleluya. Amén. ¿No? Si tú no se lo dices, Dios no te lo quita. Amén. Porque para eso tiene que estar tu voluntad. Amén. Claro que sí. Señor, yo no puedo, quítamelo. No, Dios no te lo va a quitar, lo tienes que dejar tú, Él te da las fuerzas. Amén. Amén. Es que este vicio, no, que no te lo va a quitar el Señor, que tienes que dejarlo tú, Él te va a dar las fuerzas. Amén. Es que vamos a hacer un ayuno para que nos quite el vicio. No, Dios no te va a quitar el vicio, Dios no te va a quitar tu mala forma de hablar, Dios no te va a quitar de ir con tus malas compañías, tienes que dejar de hacerlo tú. Él te va a dar las fuerzas cuando llegas al espejo de la palabra, ves que en la palabra ves que tú tienes esos defectos y le dices que el fuego del Espíritu venga y la consuma. Y entonces, Mateo 7:24, Jesús habla de los dos hombres que cimentaron, porque la palabra, el que la escucha y la obedece, es el que fundamenta sobre la roca. Porque cuando ya nos hemos puesto en el espejo y se ha quemado lo que había dentro, entonces podemos tener un buen fundamento como cristianos. No he dicho nada, ¿eh? Ahora yo te pregunto, ¿dónde estás fundamentado? Aquel que oye la palabra y la obedece, la pone en práctica, se compara con un hombre, ¿lo sabéis? Amén. Que edificó su casa ¿dónde? Claro, ¿por qué? Porque la escuchó, se puso debajo, la obedeció y aprendió. Amén. Pero aquel que no la obedece, trabaja con los mismos materiales, claro, porque aquí todos sabemos ser cristianos. Aleluya. Todos sabemos predicar, tocar, cantar, sentarnos, todos sabemos, trabajamos con los mismos materiales, pero el cimiento, el fundamento ya no es el mismo. Aleluya. Porque nuestro fundamento va en base a la obediencia. Amén. Y una vez que hemos conseguido todos estos ejemplos, aguántenme un ratico más, miren, 8 y 6, vamos bien, ¿vale? Si ustedes quieren. Amén. Una vez que ya ha pasado todo esto, entonces, Proverbios 4, 20, 22, esto tengo que leerlo. Hijo mío, estate atento a mis palabras. En otras palabras, obedece. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a todo tu cuerpo. Cuando ya hemos sido obedientes, hemos pasado este proceso de simbolismo de la palabra en nuestra vida, la palabra se convierte en medicina para tu alma. Y si no dormías, ahora duerme. Si estabas a tratamiento, ya no te hace falta. Tratamiento de estos, ya me referís, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la palabra es medicina para tu alma. Por lo tanto, la palabra upakoio, obedecer, implica no solo escuchar, sino vivirla de una manera personal. ¿Cómo estás viviendo la palabra? ¿Personal o pública? ¿Tu vida cristiana es pública o es personal? ¿Ambas? ¿Las dos cosas? ¿Pero cuál es primero? ¿Quién tiene más prioridad? ¿La vida pública o la vida personal? Porque yo puedo aparentar ser un buen cristiano aquí en el culto. Pero ¿y cómo vivo en mi casa? ¿Cómo vivo en la intimidad de mi corazón? Que esos sentimientos ni mi mujer los conoce. Que los conoce Dios. ¿Qué tal cristiano soy en el corazón? Porque el proceso de ser cristiano tiene 3 partes. La primera es la externa, la visible. La segunda es la estética moral de tu casa. Y la tercera, la más profunda, es la que está dentro de tu ser. Donde a veces en nuestro corazón tenemos una verdad y una forma de ser que ni tu mujer ni tu marido conocen. Pero cuando hemos hecho eso, la vivimos personalmente, entonces vamos a Santiago 1, 22, 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan
tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿De qué adelanto escuchar este mensaje? ¿Qué adelanto que apuntes, que lo analices, que lo entiendas, que lo puedas enseñar a otros si no lo estás viviendo tú? Me interesa más que lo vivas tú, que lo apliques tú. Primero, me vais a hacer a mí la vida más fácil como pastor, a los ministerios también, y la iglesia va a estar más contenta con tus acciones. Pero cuando vives la palabra, cuando pasas por este proceso de la palabra. Y entonces aquí voy a lanzar en unos minutos unos puntos, el tiempo que podamos mantener juntos. El primer punto, hemos hablado de los simbolismos, y ahora vamos a hablar de qué es la palabra en nuestra vida. ¿Has visto cuánto material sacamos? Gloria a Dios. ¿Qué es la palabra? Primero, la palabra de Dios es nuestra guía. Porque si fue luz para iluminar el camino, ahora es guía para que andes sobre ella. Amén. Para que andes sobre la palabra, no para que andes sobre tus razones. Amén. Para que andes sobre la palabra, no para que andes conforme otros te dicen. Anda sobre la palabra. Amén. Pero también la obediencia, cuando uno es obediente a la palabra, trae bendiciones. Este texto tengo que leeroslo. De Deuteronomio 28, 1, 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, es decir, su palabra, que yo te prescribo hoy, atención, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones. Porque el que es obediente recibe bendiciones de Dios por medio de la palabra. Pero aquel que vive en fracaso tras fracaso, golpe tras golpe, examínate si estás siendo obediente, porque no estás recibiendo las bendiciones de Dios. Gloria a Dios. Pero es que cuando también obedecemos, demostramos también nuestro amor por Dios. Juan 14, 15. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Aquel que obedece la palabra demuestra su amor a Dios. Cuando uno guarda sus mandamientos, guarda la palabra, obedece la palabra y vive la palabra, está demostrando públicamente que ama a Dios. Amén. No le hace falta decirlo. Te amo, Padre. Te quiero, Padre. No hace falta que lo digas. Lo demuestras con tu forma de vivir. Amén. Porque el amor vertical que se ha derramado de la cruz en nosotros, luego lo vamos a extender nosotros de una manera horizontal para los demás. Y la ausencia, como yo sé que alguien ama muy poco a Dios, cuando amas muy poco a tu hermano. Amén. La ausencia del amor fraternal es una evidencia de la ausencia del amor a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, que no estás obedeciendo a su palabra. Amén. Luego, cuando uno obedece, la palabra nos protege del pecado y de sus consecuencias. Proverbios 4:2 dice: porque os doy buena enseñanza, no desamparáis mi ley. Es decir, no olvidéis mi ley, no os dejéis de mi palabra, guardad mi palabra. Y dice el verso 27: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y aparta tu pie del mal. Porque cuando uno guarda la palabra no peca deliberadamente. Errores cometemos todos. Caídas no las vamos a encontrar todos, pero uno no peca con alevosía y causa porque quiere. Solo lo hace aquel que no obedece a su palabra, aquel que no vive bajo la cobertura de su palabra. Que el Señor nos ayude en esta tarde a depender de su palabra. Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor. Y la obediencia también produce fruto espiritual. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. Permanece en mí y yo en él. Obediencia, ¿no? Amén. ¿Lo entendéis? Amén. Es fácil. Obediencia, entonces permanezco. ¿Y el que no permanece? ¿Qué hace? El que no obedece no lleva fruto. Si el que obedece y permanece lleva mucho fruto, el que no obedece y no permanece no lleva fruto. Amén. Vale. Examinémonos a ver cuánto fruto estamos dando. Gloria. Y podremos decirnos si estamos permaneciendo o no estamos permaneciendo. Mirémonos a nosotros mismos.
en el espejo de la palabra, pues si no estoy dando fruto, si llevo 20 años sin dar fruto, pero si llevo un mes sin dar fruto, pero si llevo 10 años sin dar fruto, es el momento de que te sometas a la obediencia de la palabra y permanezcas en él, así vas a empezar a dar fruto. Amén. Hay remedio para todo cuando uno se somete a la obediencia de su palabra. Gloria a Dios. Bien, otro punto. La obediencia también trae testimonio a los no creyentes. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Es que aquel que obedece tiene testimonio. Amén. Aquel que obedece su palabra tiene testimonio. No necesita decir que tiene testimonio, tiene testimonio. Y los de afuera ven el testimonio. Y cuando ven el testimonio vienen a la iglesia porque ven a una persona cambiada y transformada. Amén. Pero cuando no hay testimonio, entonces uno de afuera que quiere venir dice: yo para ser como aquel no voy al culto. Pero cuando hay testimonio, ¡ay, qué cambio ha dado ese hermano! ¡Qué cambio ha dado esa hermanita! Voy a mirar qué tiene ese lugar. Amén. Y cuando vienen aquí se encuentran con la presencia del Padre. Gloria a Dios. Juan, sube acá. Se abre la puerta, Juan sube. Y cuando sube dice que escucha una voz detrás de él. Cuando él se vuelve, no ve todavía al Hijo, a Cristo. Ve 7 candelabros, 7 iglesias que representan la plenitud de la iglesia de Cristo. La voz de Cristo se reproduce a través de la iglesia y es tan audible porque tienen testimonio que Juan se tiene que volver. Pero a veces nosotros, yo con mis acciones, distorsiono tanto la voz de Dios que los Juanes y las Juanas que están en el mundo no se vuelven, porque no escuchan con claridad la voz de Dios a través de mis acciones. Amén. De eso nos va a pedir cuentas el Señor. Amén. Cuando estemos ahí, en el juicio de los galardones, que hablaremos de eso en un momento determinado y explicaremos qué significa. Cuando uno es obediente, también la obediencia a la palabra nos prepara para el servicio y la misión. Cuando uno obedece puede servir. Es que quiero ser, mira, pastor, quiero ser cantante. Solista, solista. Mi micro tiene que estar por encima unas décimas de los demás, porque soy el solista. Pues soy músico, necesito toda la atención para mí. Quiero ser ministerio, quiero predicar su palabra. Vale, perfecto. Es un buen sentimiento que tengas anhelo y cargos por la iglesia, pero primero tienes que obedecer a la palabra para poder servir bien. Amén. Gloria a Dios. Porque si no obedeces la palabra vas a servir mal. Amén. Que no, a lo mejor no lo haces ni conscientemente, pero lo haces mal. Amén. Porque para que tengas éxito tienes que estar en obediencia. Amén. Y la obediencia te prepara para el servicio y para la misión. Aleluya. No tengo otra palabra para disimularlo, pero es que es así, la palabra viene así, hay que recibirla como viene. Amén. Y cuando hay obediencia, también la obediencia nos conduce a una vida de paz y de gozo. Isaías 48:18 dice: oh, si hubieras atendido mis mandamientos y fueras entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Claro, porque cuando uno tiene obediencia, su vida es una vida de paz y de gozo. Aleluya. Pero aquellos que no tienen paz y no tienen gozo es porque no son muy obedientes a la palabra. Perdonadme, pero no tengo otra forma de disimular el mensaje. Aleluya. Cuando yo no soy obediente, vivo una vida de frustración, Amén. de complejos, de momentos difíciles. Claro, no vivo el gozo que tengo que vivir porque no soy obediente a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y por ende, cuando uno obedece, fortalece nuestra fe. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Cómo, hermanico y hermanica de mi vida, cómo vas a fortalecer tu fe si no escuchas la palabra ni te sometes a ella? Gloria a Dios. ¿Cómo vas a tener una fe fuerte si no obedecemos la palabra que se nos enseña y predica? Si empezamos a aplicarla y a vivirla, tu fe va a crecer y se va a fortalecer. Y entonces la obediencia va a hacer de nosotros instrumentos de transformación. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tenemos obediencia, nuestra forma de pensar cambia. Aleluya. No hace falta tener estudios teológicos. Amén. No hace falta tener una tesis doctoral. No hace falta tener un currículum ministerial enorme.
No, hace falta obedecer. El Señor prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Prefiere la obediencia antes que las obras, porque la obediencia es la que va a hacer de ti un instrumento de transformación y nos vamos a renovar en nuestra forma de pensar. Vas a ver el evangelio diferente, vas a ver la iglesia distinta, vas a ver a los ministerios de otra manera, vas a ver al coro diferente. ¿Por qué? Porque nos hemos sometido a la obediencia de su palabra. Amén. Y ya termina, son 19. Mira, voy quemando los cartuchos. Punto número 11. La obediencia, esta me encanta a mí, nos libera del peso del pecado. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios ahora. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es cuando uno obedece, es libre del peso del pecado, de la culpa. Hay mucho culpable y culpable, aunque no es el vocablo correcto para que me entiendan que no solamente son los hombres. Hay mucho culpable, culpable, que se siente la culpa del pecado porque no se ha sometido a la obediencia. Cuando te sometas a la obediencia, te va a liberar Dios con la palabra de la culpa, del peso del pecado que cometiste, que Dios ya te lo perdonó cuando te arrepentiste. La cuestión es si te has arrepentido. ¿Qué significa arrepentimiento? Siervos del Señor, alguno que me lo pueda decir que quiera. ¿Qué significa arrepentimiento? Sin mirar el Google, por favor. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar de mentalidad. La palabra que se traduce del griego es metanoia, que es, si estoy aquí, un giro de 180 grados. Hay quienes hacen 360 y vuelven al mismo sitio de partida. Pero no, el arrepentimiento es: me doy un giro totalmente opuesto. Mi forma de pensar ya no piensa como hacía, por lo tanto mis obras ya no van a hacer lo que hacían, porque he cogido un camino opuesto. Eso es arrepentirse. Pero hay quienes se lamentan, pero no se arrepienten. Y el que se lamenta no se aparta del pecado. El que se arrepiente se aparta. El que confiesa su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, o sea, confesar y apartarse. Pero hay gente que no se arrepiente, se lamenta, por eso no se aparta. Pero aquel que realmente se arrepiente, se aparta de ese hacer, se aparta de ese decir, se aparta de ese pensar, se aparta de ese comportamiento que no va contigo. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Y una vez que hemos sido libres de la culpa y del peso del pecado, punto número 12, la obediencia nos lleva a tener una intimidad más profunda con Dios. Es que cuando tenemos la culpa del pecado, cuando tenemos el peso del pecado, es imposible tener una relación íntima con el Señor. Necesitamos obedecer a su palabra, que nos quite el peso del pecado y de la culpa, y entonces podemos tener una intimidad más profunda con el Señor. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Intimidad más profunda. ¿Quieres vivir una vida más íntima con Dios? Amén. ¿Quieres vivir una vida más íntima con Dios? Amén. Necesitas obedecer a la palabra. Someterte a la palabra. Obedece a la palabra. Y ya, el último punto, la obediencia nos prepara para la vida eterna. Mateo 7, 21. No todo el que dice Señor, Señor, sino aquel el que guarda su palabra, el que es obediente a su palabra. Amén. Entonces irá al cielo. Amén. Amén. Entonces, terminamos. Como hemos empezado esta primera parte de esta serie que va a dar que hablar. Gloria a Dios. Amén. Fue Elías e hizo conforme a la palabra del Señor. Fue obediente, se preparó en obediencia, y ahora dejamos los puntos suspensivos para ver cuál fue el primer lugar donde descendió y qué pasa allí y cómo lo podemos aplicar. Pero eso lo dejamos para el domingo. Dar un fuerte aplauso a su